Bueno, ya hace un instante que estábamos hablando de abandono en el ámbito rural y ahora vamos a hablar de lo contrario, de ocupación. Exacto. Ocupación de vivienda no deseada, ocupación con K, la que tiene que ver con esa situación pues delictiva que en estos momentos pues tiene la máxima preocupación, sobre todo pues, cuando hay un periodo como el verano, que puede dejar al descubierto ese bien inmueble y ser objeto o atractivo para alguien que quiera ocuparlo. La Dirección General de Vivienda ha puesto manos al asunto con incluso una guía. Exacto, bueno, de Dirección General de Vivienda desde Dakar atajaron ya el problema con una guía hace un par de años, pero es una guía que al final cabe ir recordando progresivamente y sobre todo en estas fechas de verano donde muchos de nosotros pues nos vamos de vacaciones, dejamos la casa sola y puede ser que volvamos con sorpresa. Uh-huh. Pero para ello efectivamente nos va a hablar, que seguro que nos puede aconsejar mucho mejor e instruir mucho mejor, el Director General de Vivienda, José Francisco Dajara. José Francisco, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado, con esa preocupación en el cuerpo. Si se diera el caso, en fin, mal asunto, ¿no? Pues sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme hablar de este tema, sobre todo en esta época en la que es tan importante. Y como bien decís, lo más importante de todo es anticiparse, ¿no? Anticiparse para intentar evitar que nos ocupen nuestra vivienda, ya que, como todos sabemos, una vez que nos la ocupan, pues nos enfrentamos a un largo periodo, desgraciadamente, hasta que podamos recuperarla. Y en ese sentido, desde el gobierno de Fernando López Mira nos pusimos manos a la obra hace un par de años y bueno, llevamos a cabo una serie de medidas, un cambio legislativo en la primera ley de vivienda de ámbito autonómico que se modifica en este sentido, siempre dentro del límite de nuestras competencias, y elaboramos una guía, un manual de buenas prácticas contra la ocupación de vivienda, y en ella recopilamos una serie de puntos que son muy importantes que los tengamos en cuenta para evitar estas ocupaciones. Sí. Vamos a ir, te parece, inicialmente en ese ámbito de competencias y en esa limitación que la ley tiene. ¿Cuál es el agujero? ¿Por qué se nos puede colar dentro de la vivienda cuando parece que el sentido común indica que si no es tuya la casa no te puedes meter, ¿no? Pues sí, pero tenemos claro que cuando alguien vulnera nuestra propiedad privada, nuestro hogar, pues es un acto que está penado en la Constitución española, pero sí que es cierto que hay diferentes mafias, sobre todo en el caso de la ocupación ilegal, hablamos de mafias y bandas organizadas que se dedican a buscar pues estos pequeños coladeros que existen en la ley para alquilar, incluso hacer negocio con esta ocupación ilegal y bueno, y permitir que personas se metan dentro de estas viviendas, ocupen estas viviendas y puedan alegar qué forma o qué pasa a ser su morada. Y en ese aspecto, en ese sentido, es en el que tenemos que luchar en intentar hacerle ver o que quede constancia de que esa no es su morada, sino la del propietario de la vivienda. Ajá. ¿Y cuáles serían esas excepciones por las que dejamos vía libre al ocupante? Pues es muy importante que evitemos la sensación de que la vivienda está vacía, cerrada o de que no está habitada. O sea, porque ese es el primer paso que utilizan estas mafias para alegar que una vivienda está vacía y que bueno, ahora pues hay una serie de personas que residen en ella y es su morada. Es muy importante que evitemos esta sensación de vivienda vacía o cerrada y bueno, pues que si tenemos una residencia, una segunda residencia, que de vez en cuando vayamos, que reguemos las plantas si tenemos, que se vea actividad, ¿no?, en la zona. Además de eso, pues también es importante que no demos de baja los servicios de luz y agua, que los mantengamos al mínimo. También que avisemos a nuestros vecinos o a la comunidad de propietarios en caso de que vayamos a ausentarnos por un periodo relativamente largo de la vivienda, para que ellos estén al tanto y puedan avisarnos si se produce algún movimiento que es sospechoso de ser un caso de ocupación. Sí. Si esos elementos estuvieran en fin, activos, tenemos dado de alta y mantenemos los servicios mínimos, estamos prestando pues esa atención a lo que nos indica, ¿sería suficiente para alegárselo a la persona que nos ocupa para que abandonara el hogar? Claro, sería suficiente para denunciar cuanto antes. No hay un límite de horas, ¿no?, en las que tengamos que denunciar un caso de ocupación, pero sí que es cierto que cuanto antes lo hagamos mejor para alegar que nuestra vivienda, que han ocupado nuestra vivienda en la que residimos habitualmente o de forma secundaria, pero en nuestro hogar y se ha producido pues es una vulneración del derecho a la propiedad privada de nuestro hogar. En ese sentido denunciaríamos cuanto antes y ahí sí que conseguiríamos que se les pueda desalojar de forma inmediata, pero al final tenemos que tener en cuenta que estas mafias cada vez están más profesionalizadas
y bueno, pues tiene una serie de artimañas a las que recurren, como contratos falsos, otra serie de documentos que si les damos mucho tiempo para que actúen, pues se preparan y nos va a costar mucho más desalojarlos de nuestras viviendas. Ujú. José Francisco, sobre todo en estas épocas de vacaciones en la que a lo mejor pues nos vamos a nuestra segunda vivienda, ¿qué podría suceder, ¿no? ¿Cuál sería el protocolo de actuación si al volver de estas vacaciones nos encontramos con que nuestra vivienda ha sido ocupada y que no ha sido ocupada recientemente, sino durante el mes en el que hemos estado fuera? Pues lo primero es denunciar. En el momento en el que tengamos constancia de que nuestra vivienda ha sido ocupada, tenemos que llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para denunciar el hecho cuanto antes y que se puedan poner manos a la obra. Y en ese sentido, pues intentaríamos acreditar que es nuestro hogar, que hemos estado fuera algunos días, pero que es nuestro hogar, están todas nuestras pertenencias dentro, es la vivienda en la que nosotros residimos habitualmente y por lo tanto, pues han ocupado nuestra morada y tienen que ser desalojados cuanto antes. Tienen que ser desalojados por orden judicial, por orden policial. ¿Cómo funciona ese desalojo? Por orden judicial. Tiene que ser por una sentencia judicial, por una orden judicial, la que determine que tienen que ser desalojados. Bueno, esto está muy bien en la parte formal, pero ahora estamos hablando de que la casa nos hace falta porque vivimos dentro y no podemos esperar. ¿Cabría algún otro tipo de acción? Pues hace poquito desde el Gobierno de España se puso en marcha una especie de aclaración de la legislación actual en la que se decía que si se producen daños en las comunidades de propietarios o esta ocupación genera molestias a esta propia comunidad de propietarios, se debe desalojar cuanto antes, en muy poquitas horas. Pero bueno, en la práctica realidad al final dependemos de que estos casos lleguen a los juzgados y que se pueda realizar una sentencia cuanto antes. O sea, lo mejor es prevenir, tener avisados a los vecinos, bueno, en definitiva las medidas que recopilamos dentro del manual de buenas prácticas contra la ocupación. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos una alarma pues será mucho mejor, si tenemos medidas de aseguramiento o nuestras puertas y los elementos por los que se puede acceder a nuestra vivienda oponen un poquito de resistencia a esta ocupación, mucho mejor. Sobre todo tener avisados a los vecinos es de vital importancia para actuar en esas primeras horas. Nosotros en este sentido creemos que es mucho mejor prevenir que actuar, porque una vez que se ha producido la ocupación, pues ahí ya entramos en una batalla casi judicial que nos va a costar más ganar, sobre todo porque el tiempo juega en nuestra contra, con todo lo que tiene que ver con los desperfectos que se producen en la vivienda, con los daños que nos causa el no poder hacer uso de nuestra vivienda. Entendemos que lo mejor es actuar cuanto antes. Por eso también desde el gobierno regional queremos dar una imagen de lucha contra la ocupación, de tolerancia cero, y hacer que sobre todo las mafias, que son las que tienen las que se encargan de la mayoría de casos de ocupación que se producen en nuestra región y en toda España, que sepan que la zona de la región de Murcia, la comunidad de la región de Murcia, pues es un territorio hostil y que que tenemos una serie de medidas puestas a disposición de los ciudadanos para luchar contra ellas. Bueno, todas esas casuísticas que conocemos, que nos llegan pues de personas que han esperado a la puerta que el ocupante pues abandone y entonces se entra y se cambia la cerradura. ¿Todo esto es de ciencia ficción o cómo es esto? Bueno, aquí hay que llevar también cuidado, porque lo que se produce muchas veces es que el propio ocupa denuncia al propietario de la vivienda, que es una situación totalmente, no injustificada, sino una situación que no debería contemplarse, pero que es una realidad, ¿no? Estas mafias están muy profesionalizadas y tenemos que tener claro que nosotros tenemos que justificar que esa vivienda que ha sido ocupada es nuestra morada. Es el lugar en el que residimos habitualmente, desarrollamos nuestra vida familiar, todas nuestras pertenencias están dentro y eso es lo que va a servir para justificar que es una ocupación ilegal de nuestra morada y que se tiene que desalojar a esos individuos cuanto antes. José Francisco, claro, y al final también hay que tener en cuenta pues que es una situación que pues requiere mucha tensión, mucho nerviosismo, y supóngase que al final nosotros es nuestra vivienda y por lo que sea nos las mañamos para entrar por la fuerza, ¿no? Para sacar a los ocupas por la fuerza. ¿Esto qué responsabilidades o consecuencias podría acarrear sobre nosotros? Pues podríamos vernos en una situación delicada al denunciarnos el propio ocupa por invadir su morada, si así lo puede justificar. Por eso es muy importante que acudamos a los medios oficiales, que acudamos a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También nosotros desde la propia Dirección General de Vivienda damos asistencia jurídica y asesoramiento a las personas que han sido víctimas de ocupación. Tenemos un teléfono para atenderlos y asesorarlos para que nos cuenten en su caso particular y intentar orientarlos para obtener la vía más rápida para el desalojo de esta vivienda, pero
como consejo podríamos decir que no recomendamos en ningún caso actuar por la fuerza o por las bravas, porque al final podemos conseguir que se agrave la situación. O sea, es una situación muy muy injusta, pero lo único que podemos conseguir es que al final estas mafias se salgan con la suya y bueno, nos causen un daño aún mayor. Ujú. Claro, porque al final estamos hablando de unas mafias que están perfectamente organizadas y que realmente actúan todo el año o se concentran específicamente en verano. No, bueno, nosotros tenemos los datos que nos llegan son de todo el año, ¿no? Es cierto que, dada la estacionalidad y las vacaciones, pues quizá puedan actuar en unas zonas determinadas cuando los ciudadanos se van a su segunda residencia, si sí la tienen, y en el resto del año pues puedan intentar ocupar esa segunda residencia. O sea, al final es verdad que se trata de bandas muy organizadas, por lo que hemos podido saber, algunas tienen pues todo tipo de oficios en sus filas, ¿no? Desde fontaneros, cerrajeros, etcétera. Por eso tenemos que estar nosotros también muy informados, muy organizados, que nuestros vecinos lo sepan cuando abandonamos la vivienda. En definitiva, que estemos todos al tanto para que podamos actuar cuanto antes. Que utilicemos los medios que tenemos a nuestra disposición, como ese teléfono de asistencia gratuita, un canal de denuncias contra la ocupación que se llama alertaocupa@car.es, que utilicemos todos los medios que tengamos a nuestro alcance para poder luchar de forma preventiva contra estos casos de ocupación, que no demos pie a que nuestra vivienda se ocupe. Bueno, pues ahí están los datos y el aviso a navegantes, la forma de prevenirlo, de conocer la realidad y estar atentos sobre aviso con esa guía que ha editado la Dirección General de Vivienda del Gobierno Regional, con José Francisco Lajara al frente, y que bueno, pues nos dará pie en otro momento para hablar de cosas más gozosas, ¿no? Que tengan que ver con la vivienda desde el punto de vista positivo, y de qué expectativas tenemos, ¿no? En un sector inmobiliario que tiene también ahora pues momento importante, ¿no? Pues sí, esperemos que sí, porque tenemos medidas que son muy novedosas, como la medida de aval para los jóvenes, que les permite hacer una vivienda sin tener que tener esa entrada, y sí que nos gustaría pues hablar más en positivo, pero es cierto que en materia de vivienda pues hay una serie de problemas como este de la ocupación, contra el que tenemos que luchar también. Tenemos que dar seguridad jurídica para que todas las personas que tienen una vivienda y desean alquilarla puedan hacerlo sin temor a que ésta sea ocupada o a que los propios inquilinos se queden como ocupas y al final su bien se vea deteriorado. Tenemos es un tema que abarca muchos aspectos y es muy importante que los ciudadanos lo sepan la herramienta que tienen a su disposición y sepan que desde el gobierno regional pues estamos trabajando de forma constante para mejorar todo lo que tenga que ver con el acceso al hogar de la familia de la región. Pues agradecido por esa información, es el trabajo. José Francisco Lajara, Director General de Vivienda. Un saludo y buen día. Un saludo, muchas gracias, buen día.